Buenísimas, buenísimas noches. He pasado las verdes y las maduras iniciando este programa. Hoy cambió USStream, cambió la plantilla y yo no sé manejar eso. Y no salía la imagen, hasta me comuniqué con mi técnico que está en Bogotá. Bueno, ya tengo imagen, ya estoy aquí y espero que no pase más nada. De otro lado, que no se apague o que no se desconecte. Mi Cristo interior, salude y bendice a tu Cristo interior. Tú y el de todas las personas que se van a conectar, se están conectando o están conectadas. Y aquellas que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 14 de mayo de 2013 y el programa es el número 515. 515. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por sus mensajes de cariño, gracias por su acogida. Estamos hablando en el Kybalión, el libro escrito por Hermes Trismegisto hace miles de años, pero que fue reproducido por los tres iniciados. Al final, en el último programa, les diré quiénes son los tres iniciados. Vibración es uno de los principios herméticos, el principio de vibración que se enuncia: nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Dice así el tercer gran principio hermético: el principio de vibración encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Todo está, una piedra se mueve, la tierra se mueve, dos movimientos, traslación, rotación. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra y todo se mantiene en circulación perenne. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esa verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración a esta verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Como todo vibra, las piedras, los minerales, el agua, el aire, el sonido, los colores, todo está ahí, solo que vibran diferente. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera quieto. Los instructores llaman la atención al estudiante. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico un objeto que gire rápidamente, como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. Mirar la hélice de un avión cuando está en funcionamiento no se ve. El espíritu, pero si uno le mete el dedo, el espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Cada uno de los módulos tiene una vibración, pero como hay tantísimos sistemas de vibración, simplemente todo se da en el universo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en la materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, manifiesta ciertas vibraciones calóricas y en ese sentido está en vibración. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo que los corpúsculos, que los astros. Los planetas giran en torno a un sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores y se cree que estos giran también alrededor
de otros todavía más grandes y así sucesivamente ad infinitum. Nuestro Sol, nuestro sistema solar está a 30.000 años luz del centro de la Tierra. La galaxia toda se mueve y sin embargo nosotros nos movemos también dentro de nuestra propia órbita. Las moléculas de las que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración, moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los que como aquellas también están en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por corpúsculos llamados electrones y también iones, los que a su vez están en un estado de rapidísima moción girando unos en torno de otros. En el núcleo de un átomo que está en nuestro cuerpo en cualquier parte hay electrones y iones moviéndose a la velocidad de la luz, con diversas modalidades vibratorias. Y de esta manera toda materia manifiesta vibración de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter o probablemente emanado de él. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, que es el principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia otra partícula o masa, generalmente más grande o más densa. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia de un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea y decían que esta sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad y el magnetismo. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Imagínese el tenedor y aquí la rueda, eje, los radios y aquí el neumático. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente. Vemos cómo los radios van pasando, vemos el gusanillo. Entonces diríamos que se ve el objeto. Si el objeto gira lentamente lo podemos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentando gradualmente por algún sistema la velocidad, es decir, acelerando, le damos velocidad a esto y de pronto dejamos de ver los radios y ya no vemos el gusanillo. Al aumentar la velocidad de rotación, finalmente cuando el movimiento ha llegado a cierto límite se llega a una nota perceptible por el oído humano y si la velocidad aumenta, cambia la nota al registrar las vibraciones. Esto ya no vemos los radios, no vemos el gusanillo, casi no vemos el neumático. Entonces comienza a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Si aceleramos y aumentamos la velocidad de este objeto, ya no vemos la llanta, el neumático, el ring, pero vemos como un destello de color. Ese color primero que vemos se llama rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente los matices de verde, azul y añil, es decir, los 7 colores primarios, y finalmente aparecerá el violeta. La velocidad se acrecienta más aún, entonces desaparece todo color, es como si se desvaneciera, y porque el ojo humano ya no es capaz de registrar ese tipo de vibración. Pero ciertas radiaciones humanas manan del objeto de revolución, los rayos que se usan para fotografía y otras radiaciones sutiles. Después comienza a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Si le ponemos un freno, nos devolvemos del violeta al rojo, nos devolvemos los sonidos, volvemos a ver los radios, el gusanillo y para. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se distinguen resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos. Y finalmente,
Hasta los corpúsculos desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido por el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea, pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos de aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar de los estados en el que el objeto irradia calor, luz y color, no se ha resuelto aún la cuestión de esas formas de energía, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. Es decir, van saliendo de lo material hacia lo etéreo. En la escala, esas energías, si bien son muy superiores a la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas. Empleando formas materiales, se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es cierto en toda creación, quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, lo que ya va siendo del dominio público, debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, estos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida o como se pueden producir en un color cualquiera. Si tenemos dos guitarras sobre este escritorio y yo pulso una cuerda en esta, vibrará, esta también sonará, resonará en la misma octava. Conociendo el principio de vibración y aplicándolo a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el plano físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que los enseña la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Eso es conocido como hipnotismo, lo cual no les aconsejo hacerlo a nadie o dejárselo hacer. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos. Ellos, aparentemente, pueden eludir las leyes de la naturaleza, pero realmente lo que hacen no es sino emplear una ley contra otra, un principio contra otros. Los resultados se producen al modificar las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo comúnmente llamado milagro. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. La polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los desemejantes, es decir, los desiguales, son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos. Las antiguas paradojas que siempre han confundido la mente de los hombres quedan explicadas si se comprende este principio.
El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximos o aforismos como los siguientes: todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que semiverdades. Toda verdad es medio falsa. Todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso por cada anverso. Cara y sello. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas aparentemente opuestas diametralmente, que es solo cuestión de grado. Y afirma que todo par de opuestos pueden conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, diferiendo solo en su grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera pues que la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son la misma naturaleza idéntica, siendo la diferencia siempre cuestión de grados. Frío, calor. ¿Dónde estoy yo? El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior llamado calor. Entre ambos hay muchos grados de calor o de frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De 2 grados, el superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de grados. ¿Dónde principia el calor? ¿Dónde termina el frío? No hay ningún sitio en el termómetro que cese el calor y que comience el frío. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegamos a un punto que se llama occidente. Y si subimos del sur al norte, llegamos al polo norte, y 1 centímetro más allá principiamos a descender otra vez hacia el sur. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma, partiendo del si. En adelante llegaremos a encontrar otro si, pero en una octava mayor. La escala del calor sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas, igualmente lo es el ruido y la quietud o el silencio. Lo duro y lo blando, lo afinado y lo romo, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo. Bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o el bien y al uno y el mal al otro. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero esa cosa menos buena es a su vez es mejor comparada con la que tenga el más o el menos regido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontramos que no existe un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno del otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala encontramos más amor o menos odio. A medida que hay más amor, tendremos menos odio. A medida que hay más odio, tendremos menos amor. Hay muchos grados de amor y de odio, y existen también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta. Hay siempre dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este o en oeste, o en rojo o en violeta. El amor no puede ser rojo, no puede ser blando, no puede ser filoso. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente.
E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprenden fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es el de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo cual es una diferencia importantísima. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivos y negativos respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, que sería negativo, el valor respecto del miedo, la actividad respecto de la inercia. También se notará, aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a este. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. La verdad y la verdad os hará libres. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de este se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía se transforman en valor, contento y parecidos estados de internos. Es lo que debería hacer el médico con su paciente, llegar sonriente, feliz, festivo, y como le van, no hay que quitarle estas medicinas o estas... ¿Cómo amaneció doña Jesucita? Ay, pues ay, más o menos regularcito, doctor. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás. Y se verá que esos estados son puramente cuestión de grados y el comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos, en vez de ser un esclavo y servidor. Este conocimiento permitirá además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. Es la misma oscilación a la izquierda que a la derecha, el ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que todo se manifiesta en una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, que como una marea que sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos del plano físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Déjenme yo quito algo aquí ya. Los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. En realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Soles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente, materia y hasta el mismo espíritu manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia y en la vida de todas las cosas, incluyendo las religiones y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, se verá que siempre hay una emanación seguida de una absorción.
La respiración y la aspiración de Brahma, según dicen los brahmanes. Los universos se crean, alcanzan un punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder y empieza el proceso de su retrogresión y después de eones sin cuento se convierten en muertas masas de materia, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede en todos los mundos. Nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. He ahí un principio del ser humano: muerte, desarrollo, muerte, nacimiento, desarrollo, muerte. E igualmente sucede con todas las cosas de cuerpo o forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo pasa con los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Los corpúsculos, átomos y moléculas de todas las masas de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto o cesación de movimiento. Todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las muchas fases de la vida. Puede aplicarse a todas las fases de la humana actividad. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo u otro. En los negocios hay épocas de bonanza, hay épocas de sequía. La ciencia moderna reconoce el principio de ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Pero los herméticos llevan el principio mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Pero los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente, por lo tanto la conciencia no queda afectada. A esta ley la llamaron la ley de neutralización. Su operación consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y dejar que ésta pase por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición o polaridad. Es lo que algunos de nosotros decimos: niego lo malo, rechazo lo negativo. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten mediante la aplicación de la ley de neutralización. Niego lo malo, rechazo lo negativo. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado muchísimo mayor de eficacia y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Igualmente, tenemos periodos de valor que son seguidos de periodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos o con la mayoría, por lo menos. Mareas de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno. Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de ese principio, por
más que el principio mismo nunca pueda ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero no obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar ser arrastrados por su oscilación. Existen además otras particularidades en la operación de este principio del ritmo, de las que vamos a hablar ahora. Dentro de su operación entra lo que se conoce como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es balancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación de una dirección determine otra oscilación en sentido contrario, y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera. Las mareas obedecen a la misma ley. Y la misma ley se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, hace otra oscilación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, la oscilación hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando el proyectil vuelve a la tierra, y eso lo conocemos como una bala perdida. Pero el hermético lo lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar acudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor tampoco puede gozar más que este placer. Nuestras madres: yo confío en Dios. Y luego la risa. Ay, muy bueno ese chiste, tan charrito, ¿cierto? El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y temperamento los hacen sufrir extremos grados de dolor. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que solo son capaces de muy poco goce, pero entonces solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Pero el hermético va más allá aún en esta materia, y afirma que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto en el otro polo de sentimiento o sensación. El negativo de esta materia precede al positivo, es decir, que al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que haya que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación, originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o encarnaciones anteriores. Después de un gran dolor viene un gran placer. Los herméticos consideran la cadena de vidas continua como simples partes de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma, mientras que no tendrá significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. La ley de compensación desempeña una parte importantísima en las vidas de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su centavo y tener al mismo tiempo la torta. Todo tiene sus lados agradables y desagradables. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de las festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse la satisfacción de su gula, carece del apetito necesario para gustarlos y envidia el apetito y la digestión del obrero, a quien le falta la forma y las inclinaciones del millonario, gozando más de su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Y si es primer ministro de Italia y sale con chicas menores de edad, va 6 años a la cárcel.
Y así sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando, equilibrando y contrabalanceando las cosas continuamente en la sucesión de tiempo, aunque la oscilación del ritmo tarde varias vidas enteras. Esperen la oscilación de Maduro. Esperen la oscilación de Cabello. Esperen. Igual que, bueno, esto es la mejor filosofía y la más cercana a la verdad hermética. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles, une mediante, hablaremos sobre el Kybalión, las 3 leyes que nos faltan. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean siempre con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Recuerden hacer el balance del día de hoy con honestidad con ustedes mismos, con mucho amor con ustedes mismos. Y si algo les incomoda o les molesta en la conciencia, perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es con ustedes, perdónense, ámense, olviden y agradezcan para poder pasar una buena noche. Y no se les olvide reír por nadie. Y superamos otro programa. Hasta mañana los llevo en el corazón. Todo es dual, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los desemejantes, es decir, los desiguales, son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen 2 lados, 2 aspectos, 2 polos. Un par de opuestos con innumerables grados entre ambos. Las antiguas paradojas que siempre han confundido la mente de los hombres quedan explicadas y se comprende este principio. El hombre siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximos o aforismos como los siguientes. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que semiverdades. Toda verdad es medio falsa. Todas las cosas tienen 2 lados. Siempre hay un reverso por cada anverso, cara y sello. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas aparentemente opuestas diametralmente, que es solo cuestión de grado. Y afirma que todo par de opuestos pueden conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, diferiendo solo en su grado. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera pues que la ley y las leyes son los 2 polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son la misma naturaleza idéntica, siendo la diferencia siempre cuestión de grados. Frío, calor. ¿Dónde estoy yo? El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior llamado calor. Entre ambos hay muchos grados de calor o de frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De 2 grados, el superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de grados. ¿Dónde principia el calor? ¿Dónde termina el frío? No hay ningún sitio en el termómetro que cese el calor y que comience el frío. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegamos a un punto que se llama occidente. Y si subimos del sur al norte, llegamos al polo norte y 1 centímetro más allá principiamos a descender otra vez hacia el sur. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. La escala musical es la misma, partiendo del si, en adelante llegaremos a encontrar otro si, pero en una octava mayor.
La escala del calor sucede otro tanto, siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas, igualmente lo es el ruido y la quietud o el silencio. Lo duro y lo blando, lo afinado y lo romo, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo. Bueno y malo no son cosas absolutas. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo, o el bien al uno y el mal al otro. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero esa cosa menos buena es a su vez es mejor comparada con la que tenga el más o el menos regido por la posición que tenga en la escala. Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontramos que no existe un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno del otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala encontramos más amor o menos odio. A medida que hay más amor, tendremos menos odio. A medida que hay más odio, tendremos menos amor. Hay muchos grados de amor y de odio, y existen también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan. Las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo que los corpúsculos, que los astros. Los planetas giran en torno a un sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores y se cree que estos giran también alrededor de otros todavía más grandes y así sucesivamente ad infinitum. Nuestro sistema solar está a 30.000 años luz del centro de la Tierra. La galaxia toda se mueve y sin embargo nosotros nos movemos también dentro de nuestra propia órbita. Las moléculas de las que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración, moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los que como aquellas también están en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por corpúsculos llamados electrones y también iones, los que a su vez están en un estado de rapidísima moción girando unos en torno de otros. En el núcleo de un átomo que está en nuestro cuerpo en cualquier parte, hay electrones y iones moviéndose a la velocidad de la luz, con diversas modalidades vibratorias. Y de esta manera toda materia manifiesta vibración de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter o probablemente emanado de él. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, que es el principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia otra partícula o masa, generalmente más grande o más densa. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia de un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea y decían que esta sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad y el magnetismo. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Imagínese el tenedor y aquí la rueda, eje, los radios y aquí el neumático. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente. Vemos cómo los radios van pasando, vemos el gusanillo. Entonces diríamos que se ve el objeto. Si el objeto gira lentamente lo podemos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentando gradualmente por algún sistema la velocidad, es decir, acelerando, le damos velocidad a esto y de pronto dejamos de ver los radios y ya no vemos el gusanillo. Al aumentar la velocidad de rotación, finalmente cuando el movimiento ha llegado a cierto límite se llega a una nota perceptible por el oído humano y si la velocidad aumenta, cambia la nota al registrar las vibraciones.
Esto ya no vemos los radios, no vemos el gusanillo, casi no vemos el neumático. Entonces comienza a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Si aceleramos y aumentamos la velocidad de este objeto, ya no vemos la llanta, el neumático, el ring, pero vemos como un destello de color. Ese color primero que vemos se llama rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente los matices de verde, azul y añil, es decir, los 7 colores primarios, y finalmente aparecerá el violeta. La velocidad se acrecienta más aún, entonces desaparece todo color, es como si se desvaneciera, y porque el ojo humano ya no es capaz de registrar ese tipo de vibración. Pero ciertas radiaciones humanas manan del objeto de revolución, los rayos que se usan para fotografía y otras radiaciones sutiles. Después comienza a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Si le ponemos un freno, nos devolvemos del violeta al rojo, nos devolvemos los sonidos, volvemos a ver los radios, el gusanillo, y para. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se distinguen, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos. Y finalmente, hasta los corpúsculos desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido por el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea. Pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos de aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar de los estados en el que el objeto irradia calor, luz y color, no se ha resuelto aún la cuestión de esas formas de energía, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. Es decir, van saliendo de lo material hacia lo etéreo. En la escala, esas energías, si bien son muy superiores a la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas. Empleando formas materiales, se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es cierto en toda creación, quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, lo que ya va siendo del dominio público, debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, estos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida o como se pueden producir en un color cualquiera. Si tenemos 2 guitarras sobre este escritorio y yo pulso una cuerda en esta, esta también resonará en la misma octava. Conociendo el principio de vibración y aplicándolo a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y control sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el plano físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que los enseña la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Eso es conocido como hipnotismo.
lo cual no les aconsejo hacerlo a nadie o dejárselo hacer. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos. Ellos, aparentemente, pueden eludir las leyes de la naturaleza, pero realmente lo que hacen no es sino emplear una ley contra otra, un principio contra otros. Los resultados se producen al modificar las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo comúnmente llamado milagro. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder, la polaridad, en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta. Hay siempre dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este o en oeste, o en rojo o en violeta. El amor no puede ser rojo, no puede ser blando, no puede ser filoso. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprenden fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es el de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo cual es una diferencia importantísima. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivos y negativos respectivamente. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, que sería negativo, el valor respecto del miedo, la actividad respecto de la inercia. También se notará, aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a este. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. La verdad y la verdad os hará libres. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de este se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía se transforman en valor, contento y parecidos estados de internos. Es lo que debería hacer el médico con su paciente, llegar sonriente, feliz, festivo, y como le van, no hay que quitarle estas medicinas o estas... ¿Cómo amaneció doña Jesucita? Ay, pues ay, más o menos regularcito, doctor. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás. Y se verá que esos estados son puramente cuestión de grados, y el comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos, en vez de ser un esclavo y servidor. Este conocimiento permitirá además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas.
Es la misma oscilación a la izquierda que a la derecha. El ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que todo se manifiesta en una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo que como una marea que sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos del plano físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por... Buenísimas noches. He pasado las verdes y las maduras iniciando este programa. Hoy cambió USStream, cambió la plantilla y yo no sé manejar eso. Y no salía la imagen, hasta me comuniqué con mi técnico que está en Bogotá. Bueno, ya tengo imagen, ya estoy aquí y espero que no pase más nada. De otro lado, que no se apague o que no se desconecte. Mi Cristo interior, salude, bendice a tu Cristo interior. Tú y el de todas las personas que se van a conectar, se están conectando o están conectadas. Y aquellas que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 14 de mayo de 2013 y el programa es el número 515. 515. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por sus mensajes de cariño, gracias por su acogida. Estamos hablando en el Kybalión, el libro escrito por Hermes Trismegisto hace miles de años, pero que fue reproducido por los tres iniciados. Al final, en el último programa, les diré quiénes son los tres iniciados. Vibración es uno de los principios herméticos, el principio de vibración que se enuncia: nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Dice así el tercer gran principio hermético: el principio de vibración encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Todo está, una piedra se mueve, la tierra se mueve, dos movimientos, traslación, rotación. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra y todo se mantiene en circulación perenne. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esa verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración a esta verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Como todo vibra, las piedras, los minerales, el agua, el aire, el sonido, los colores, todo está ahí, solo que vibran diferente. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera quieto. Los instructores llaman la atención al estudiante. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico un objeto que gire rápidamente, como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. Mirar la hélice de un avión cuando está en funcionamiento no se ve. El espíritu, pero si uno le mete el dedo, el espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Cada uno de los módulos tiene una vibración, pero como hay tantísimos sistemas de vibración, simplemente todo se da en el universo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho. Veamos ahora
Lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en la materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, manifiesta ciertas vibraciones calóricas y en ese sentido está en vibración.